Juan Fernando Flores, él es el coordinador de la bancada del BAN. Le damos la bienvenida y le agradecemos al asambleísta Flores, que siempre tiene la gentileza de aceptar nuestras invitaciones. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Sí me escucha bien? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un honor poder estar nuevamente con ustedes. Gracias, asambleísta. Bueno, a usted siempre le toca poner el pecho a las balas, hay que reconocer que en ese sentido es la cabeza visible de la bancada como coordinador. Por eso le pregunto, ¿usted vio ayer las declaraciones de la señora Velázquez y si acaso es positiva su respuesta? ¿Efectivamente hay alguna gestión o hay algunas gestiones del gobierno docentes a buscar conquistar presuntamente votos de bancadas como Pachacuti, como la ID, como los propios socialcristianos, que lo acaba de decir Esteban Torres? ¿Es cierto eso? Bueno, escuchamos las declaraciones, o en este caso el audio que incluso la propia Cecilia Velázquez reconoce en torno a una supuesta intención que ella tendría, una posición respecto a cualquier tipo de acercamientos, pero ahí es importante aclarar dos temas. Lo primero es que Cecilia Velázquez no es ni asambleísta ni coordinadora de bancada de Pachacuti, ni mucho menos participa en los procesos de articulación o coordinación de la bancada de Pachacuti en la Asamblea Nacional, y mucho menos en las tomas de decisiones. Nosotros como asambleístas, todas las decisiones, conversaciones y acercamientos que llevamos adelante se hacen siempre entre las propias bancadas legislativas, incluso a través de los jefes de bancada, y eso se lo podría hasta mencionar y aclarar el propio asambleísta Esteban Torres, coordinador del Partido Social Cristiano. La diferencia está que entre las intenciones o lo que pretendiese Cecilia Velázquez de alguna manera obtener o buscar del gobierno nacional, eso es un hecho aislado de lo que ella individualmente puede buscar como ciudadana, pero otra cosa es que el gobierno nacional esté accediendo a la entrega de puestos o espacios para que eso se concrete. Nosotros como bancada del Acuerdo Nacional, desde antes de que el juicio político se presente, lo hemos venido diciendo, no existe formalmente el respaldo ni dentro de las propias bancadas legislativas que presentaron el juicio político, por lo tanto, los diálogos y conversaciones que se han dado siempre han sido en torno a ello, no a intercambio de favores o por un voto vas a recibir de esta manera algún espacio. Así que más allá de las declaraciones de ella, hay que mencionar que no existe esa intención del gobierno nacional y mucho menos ha sido nuestro actuar durante estos últimos 22 meses. En todo caso, asambleísta, te pregunto con mucho respeto, ¿no? Pero para hablar de modo figurativo, como dice la señora Velázquez, ¿ustedes están esperando que por generación espontánea se salve el presidente de la República en el juicio político? No es generación espontánea. Vamos a analizar un poco cómo surgió la propuesta del juicio político y cuál es la situación el día de hoy. Las bancadas que presentaron el juicio político son la bancada del correísmo, el Partido Social Cristiano y disidentes de Izquierda Democrática y Pachacuti. Si nosotros sumamos el número de legisladores, da casi 80 legisladores los que compondrían este gran bloque que promueve el juicio político. Cuando se presentó y vemos el número de firmas que se recogieron el día que se presentó, donde tuvimos incluso 3 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional donde hubo los 137 legisladores presentes, nos llamó la atención que de estos 80 legisladores, solo 59 hayan firmado el juicio político, porque si todos estuvieron presentes, ¿cuál es la negativa a que no lo hayan firmado? Cuando nos acercamos a varios legisladores, que son parte de estos 80 legisladores, nos mencionaron que ellos no iban a respaldar el juicio político por 3 elementos. 1, porque algunos consideraban que esto era un show sin ningún fundamento. 2, porque no existían pruebas fehacientes y reales, porque ya se había comprobado con el informe que se había aprobado días anteriores que no existía formalmente causales dentro de ello, y 3, porque en algunos casos existían descontentos dentro de sus propias bancadas sobre cómo se estaba pretendiendo llevar el tema. Entonces, si de 80 legisladores solo 59 lo respaldan, ya antes de presentarse el juicio político existían problemas internos que demostraban que no existían formalmente la intención de constituir los 92 votos. Ahora, cuando se presenta ante la Corte Constitucional y la Corte desecha la mayoría de las pruebas para dejar solo un elemento, que es el de Flopec,
que en estos días tanto la propia empresa como informes de otras instituciones del Estado han mencionado que no existe ni ninguna intención ni existía elementos sobre lo que se menciona como la gran prueba, al final del día vemos que hay asambleístas que siguen manteniendo su postura de que ellos no van a respaldar ni apoyar de ninguna manera el juicio político. Así que no es un tema que esperamos que sea por espontáneo, sino que ya nació muerto este juicio político. Asambleísta, ¿usted cree que hoy que estamos conversando, 18 de abril, no hay entonces los votos para destituir al presidente de la... No existirían los 92 votos para la destitución, y esto está compuesto, ahora vamos del otro lado, por los 26 asambleístas que somos la bancada del Acuerdo Nacional. Es importante que los ciudadanos conozcan que para que no existan los 92, deben existir 46 asambleístas que tengan una voluntad distinta a los que tendrían en este caso esta mayoría. Nosotros somos 26 en la bancada del Acuerdo Nacional. Existen al menos unos 12 a 14 asambleístas de Pachacuti que no estarían dispuestos a respaldar el juicio político, con lo cual estaríamos cercanos a los 40. De ahí existen asambleístas de Izquierda Democrática, algunos del Partido Social Cristiano, independientes, con quienes constituiríamos más de 46 votos para que en este caso no se dé paso al juicio. Con lo cual, formalmente, y por eso el presidente de la República ha sido muy claro y enfático en ello, no hay los votos para que se pueda establecer una destitución. Asambleísta, disculpe, no sé si oí mal, usted dijo algunos asambleístas social cristianos están por la absolución. Sí, existen asambleístas del Partido Social Cristiano, como existen descontentos dentro de la propia bancada del correísmo que no estarían prestos ni dispuestos a ello. Pero eso no responde a que nosotros estemos haciendo algo. Más bien tienen que preguntarse los jefes de bancada de estas dos bancadas, que son las principales, ¿por qué no firmaron, por ejemplo, los 47 legisladores de UNES el juicio político? ¿Por qué de los 16 asambleístas del Partido Social Cristiano no firmaron ni respaldaron el mismo? Ahí no existía ningún acercamiento, conversación ni nada. Así que, ¿por qué ahora nosotros nos endosan el tema de que tengan problemas y conflictos internos, que son los que terminarían determinando que no se participaría en el juicio y mucho menos se estaría dando el respaldo? Quizá porque no era necesario, claro, quizá porque no eran necesarios los 92 en ese momento. Quizá. Para un juicio político todo el mundo conoce que se necesitaban 46 firmas, las causales y los 92 votos. Así que en función de ello tampoco pueden decirnos que, oh sorpresa, se enteraron el día de la recolección de firmas, cuando legisladores les dijeron a sus jefes de bancada no voy a firmar. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Ahí tendrían que preguntarse estas bancadas dónde están sus problemas o conflictos internos y ser ellos los que resolvemos. Como mencionaba Jimmy, es muy fácil agarrar y decir, es que eso es porque el gobierno nacional los está comprando. Nosotros no tenemos nada que ver. Más bien escuchen a sus legisladores, vean cuáles son los problemas internos y sobre todo, sumémosle un punto importante dentro de este gran debate. Hay un tema paralelo al juicio político que sí está en conversaciones y que para nosotros es importante, y son las elecciones internas de la Asamblea Nacional el 14 de mayo. Hay asambleístas que, dentro del panorama, los acercamientos que hemos tenido, se han hecho planteamientos de que ellos consigan un respaldo para que se establezca una nueva mayoría en la Asamblea Nacional y designemos autoridades tanto en el CAL como en las comisiones. Esos son los diálogos que dentro de la Asamblea Nacional nos corresponden y siempre los hemos hecho con transparencia, de frente. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaime le saluda. Gracias por su tiempo, asambleísta. Asambleísta, entonces usted puede confirmar que el gobierno no está entregando ningún ministerio, ninguna subsecretaría, ningún hospital, no está entregando absolutamente nada a nadie. Nosotros no somos parte del reparto y ese ha sido uno de los dolores más grandes que tienen algunos políticos en este país, que han pretendido que desde la búsqueda que puedan tener de obtener estos espacios dentro del debate político, simplemente ese sea el camino. Aquí hay que ser claro y frontal. Los diálogos y los debates en la Asamblea Nacional se dan todos los días. En cada instante que ustedes vean una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, no es que por ósmosis ocurrió, es porque existe un diálogo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional que es parte de la política, donde se llega a acuerdos. Si no, explíquenme cómo hay votaciones donde por unanimidad aprobamos algo. Hay momentos donde el gobierno vota con otras bancadas legislativas y hay momentos donde el gobierno se queda solo.
¿Es que acaso vamos a la Asamblea Nacional y todos, como si tuviésemos un chip, sabemos qué es lo que hay que apretar en el botón? Ahí, en función de ello, los diálogos y acercamientos siempre han existido. Decir que en la política no existe eso, y sobre todo en el Parlamento, es desconocer una realidad propia de la lógica del Parlamento para llegar a acuerdos, porque recordemos que ninguna bancada legislativa hoy tiene 70 asambleístas, así que en función de ello, que algunos hoy pretendan señalar sus conflictos y problemáticas internas para que es responsabilidad del gobierno nacional, creo que tienen que escuchar un poco casa adentro para que realmente conozcan qué es lo que está pasando. Pero bueno, casa adentro, Parlamento, comprensible, pero cuando ya viene una función con otra función del Estado y una función le oferta a integrantes de otra función del Estado, eso se llamaría en otros lados y con otros parámetros gobierno de coalición, que está bien que eso se hace a la luz del día, con hojas firmadas, con ruedas de prensa y todo, porque entregar un ministerio o una gobernación por debajo de la mesa o en silencio, eso se llama reparto. Completamente, y por eso nosotros nunca hemos sido parte de ello. Y aquí se mencionarán muchos temas de que por los cambios que se está haciendo en el gobierno nacional es parte de algún reparto. Pero vamos a poner ejemplos claros sobre los cambios que se están haciendo en el gobierno nacional. El país criticó que dentro de la gestión del presidente de la República no hay respuestas claras en materia de seguridad. Se hicieron cambios en la Secretaría de Seguridad y en las próximas horas se estarán haciendo nombramientos de quienes asuman estos espacios. Se menciona que en el tema de contratación, tanto en materia de seguridad como de medicina, no está funcionando el sistema. Estamos haciendo cambios dentro de la CERCOP para que se pueda establecer un sistema de compras públicas claro, donde nosotros no entremos en la dinámica de estas mafias de las farmacéuticas o los seguros, para que se pueda resolver la problemática del ciudadano que va a un hospital y necesita respuestas, o de los policías que necesitan equipamiento. Se menciona que detrás de eso hay un reparto. Es decir, ahora todo cambio que se genera en el gobierno nacional es reparto, pero los mismos voceros que hoy nos señalan o supuestamente criminalizan el proceso que estamos haciendo de hacer cambios posterior al resultado de las elecciones, ahora resulta que es reparto. ¿Y es que acaso nosotros no escuchamos el 6 de febrero, el 5 de febrero con las elecciones, los resultados y los reconocimos de que se tienen que hacer cambios en el gobierno nacional para responder a las políticas de los ciudadanos? Eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque es la forma de establecer política. Está bien, después que el gobierno pierde 8-0 en la consulta popular, obviamente era un mensaje del pueblo, pero los cambios eran inmediatos, no a 20 días del juicio político para el presidente. Pero es que aquí los tiempos de la política nunca van a ser correctos para quienes quieren son figurativos. La quinta pata al gato. Son figurativos. Ahí nosotros vamos a ir a una claridad de esto. El presidente de la República reconoció los resultados de la consulta popular. Hay cambios que se tienen que hacer y que también vendrán en otras materias, porque es la única forma de poder resolver y responder a la ciudadanía sobre la problemática central que tiene. Porque además aquí hay un punto importante. Este tema aislado del juicio político no es el quehacer del ciudadano común en la calle. En la calle la gente nos reclama que no estamos resolviendo ni los problemas de inseguridad, los problemas de salud, falta de empleo, generación de oportunidades, y eso es a lo que la política debería estar centrada a debatir. Pero bueno, el capricho de algunos son los que se han impuesto en la agenda de la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, nosotros estamos prestos y dispuestos a dar respuesta a eso. El tema está en que nuevamente es muy fácil señalar que es el gobierno nacional el que está haciendo una compra de votos, cuando realmente no se quiere reconocer que a lo interno del proceso político del juicio no hay respaldo. Vamos al tema de las pruebas. Se presentó que el tema de Flopec, un contrato que se firmó en el 2018 cuando Guillermo Lasso no era presidente de la República, tenía elementos o informes de otras instituciones del Estado que avalaban lo que supuestamente la denuncia establecía. El día de ayer sale un documento de la Procuraduría General del Estado donde se menciona que ahí no hay nada relativo a eso. La Contraloría menciona que no hay nada relativo a los señalamientos. Y lo que sí nos llama la atención es que la Comisión de Régimen Económico, presidido por una de las principales interlocutoras de quien critica el tema de Flopec el día de hoy, fue quien meses atrás dijo que sí se debían mantener los contratos. Fue quien meses atrás decía que sí se debían mantener los interlocutores. Es decir, hoy se criminaliza y se señala al presidente de la República por algo que algunos legisladores dijeron que sí se debía hacer. Ahí es lo que ahora nos tenemos que preguntar.
¿Qué recibieron estos legisladores detrás de esto para que realmente se pueda establecer un orden donde ahora cuando las cosas se caen, al parecer ellos no tienen memoria? Asambleísta, la última de mi parte le doy paso a Noris. Entonces, mire, pero usted debe entender que la gente comienza a unir cabos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Connie Jiménez, que era la alterna de Marco Troya, aparece como gobernadora de Los Ríos. Ahora Dora Ordóñez, que fue candidata de Pachacuti, que en las últimas elecciones asume un puesto muy importante del Ministerio de Obras Públicas, muy amiga de Sofía Sánchez también. Sorpresivamente se va del CERCOP Maresara Gijón, que era una de las blancos de las críticas de una de las alas de la izquierda democrática, como el señor Moreira, como el señor Jaramillo. O sea, todo eso es casualidad. No es un tema de casualidad. Connie Jiménez es además alguien que ha estado defendiendo el proyecto político en el que nosotros estamos, porque en la Asamblea Nacional también actuó como asambleísta alterna y el día de hoy está haciendo un trabajo muy cercano a la gente de la ciudadanía para responder en función de ello. Pero es que el punto está en que aquí hay hombres y mujeres que han contribuido dentro de estos procesos, que se han incorporado en ello. Y aquí nunca hemos dicho que no pertenecen o pertenecían a organizaciones políticas, pero eso no quiere decir que detrás de ello hay una mano negra que es la que dijo que se ponga ahí a dedo. Mucho se mencionaba sobre el tema del CERCOP y la vinculación de quien fue en su momento ex candidata a la vicepresidencia de la República por Izquierda Democrática. Y en función de ello se hizo un gran trabajo en el CERCOP para mejorar el sistema de compras públicas y combatir el tema de las mafias. En función de eso, ahora cuando se cambia a la persona, algunos mencionan que simplemente lo que se está cambiando es el tema del canje de Izquierda Democrática. Pero ¿cómo podemos responder, por ejemplo, el tema de Izquierda Democrática cuando el día de hoy ni siquiera sabemos quién es su propio coordinador de bancada? Tenemos una bancada de 15 personas que está compuesta por 15 subbancadas que tienen diferentes coordinadores. Es decir, las problemáticas internas de la Asamblea Nacional no son las que rigen la materia en política del Ejecutivo. Por el contrario, el Ejecutivo ha sido muy claro en que muchas veces prefiere gobernar y trabajar sin la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional solo está dedicada a estas problemáticas internas. Y nuevamente, el 5 de febrero se nos hizo un llamado de atención. Estamos haciendo los cambios pertinentes, como se seguirán haciendo en materia desde el Ejecutivo. Por lo tanto, los señalamientos siempre vendrán. Aquí el punto más importante es que se imponga una verdad en torno a un proceso político, donde se pretende enjuiciar al presidente de la República sobre algo que hoy no se tiene pruebas. Y hoy vamos a comenzar a conocer desde la visión de quienes van a comparecer ante la Comisión de Fiscalización los elementos probatorios de que no hay formalmente un juicio político, porque no caben las fuerzas de los elementos que se presentaron como hechos. Ahí la gran pregunta es esta: ¿por qué, si los legisladores tienen el derecho a disentir sobre el juicio político, ahora que venga el proceso de descargo de pruebas y se compruebe que formalmente no hay un juicio político, entonces el asambleísta que después de conocer eso toma la decisión de que no va a dar su voto porque no hay elementos dentro de un juicio político, simplemente ya se le va a señalar como que se vendió? Es decir, ahora estamos estableciendo que los héroes de la patria serán quienes voten a favor de un juicio y quienes no, simplemente porque se vendieron. Eso es muy fácil de señalar cuando no se tiene pruebas para poder enjuiciar al presidente de la República. Arquitecto, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Según su análisis, no habrían los votos y el presidente Lasso se mantendría como presidente y seguiría gobernando. Pero usted, como asambleísta, y la posición de la bancada también como asambleístas, que son los representantes de la ciudadanía, ¿no se han sentado con el presidente, teniendo la cercanía que tienen, y decirle: presidente, si usted se mantiene y sigue liderando como lo está haciendo hasta este momento, sin dar el giro de timón que la gente está pidiendo, porque lo está pidiendo en las calles, va a seguir siendo lo mismo? O sea, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Ha existido reflexión, escucha de verdad, y van a cambiar las cosas, porque al final, más allá de la pelea política que tengan en la Asamblea, es lo que la gente quiere saber en la calle. Tres palabras que son las que definen el proceso que tiene que tener el gobierno nacional de aquí en adelante para poder responder justamente a ello y a las preguntas que se hacen los ecuatorianos: corregir, ordenar y cambiar. Estas tres palabras son las que tienen que establecerse dentro de la política, y nosotros hemos sido claros frente al presidente de la República en ello.
Porque cuando nosotros tenemos las reuniones políticas no es para aplaudirnos de un lado al otro. Tenemos reuniones de debate político donde nosotros hemos demostrado o al menos hecho conocer nuestra inconformidad sobre el accionar de algunas instituciones públicas, sobre procesos que no están avanzando y se tienen que cambiar, incluso sobre funcionarios que se debe evaluar o no su continuidad en ello. Claro. Y parte de eso es parte del debate político y se han generado cambios. Esto Sí, no quiere decir que nosotros somos los que generamos el proceso allí, porque al final siempre recordemos que entre ejecutivo y legislativo, así seamos del mismo grupo, existirá una línea que nos divide dentro de ese accionar. Pero nosotros Exacto, hemos y hecho ahí el lo llamado de interrumpo, atención. discúlpeme, asambleísta, porque corregir, ordenar y cambiar después de 2 años, si esa reflexión sigue siendo reflexión y no se traduce en hechos, ya llega un punto que ustedes como asambleístas, que son los representantes de nosotros, deben tomar una posición en favor de la ciudadanía. ¿Hasta cuándo la reflexión de corregir, ordenar y cambiar va a seguir siendo reflexión y no se traduce en hechos concretos para la gente? Bueno, partamos del hecho de que nosotros somos actores políticos y el primer cambio que se generó en el gobierno nacional fue justamente desde la política. Recordemos que posterior a las elecciones se hizo un cambio desde el Ministerio de Gobierno y ingresó Henry Cucalón a esta cartera de Estado junto a Mario Cubi y otros actores para poder establecer una nueva metodología y visión dentro del cambio político. Dentro de ese mismo cambio, la ciudadanía reconoció en las primeras semanas que se empezó a dar justamente pasos realmente acelerados y correctos hacia una vía que nos permita la reinstitucionalización del gobierno nacional. Porque aquí pretender decir ahora, no han pasado 2 años y aquí nadie está molesto, eso también sería desconocer la voluntad del pueblo ecuatoriano que se vio marcado en las urnas, pero que escuchamos en las calles. Pero hay y que ahora instancias vamos a otros procesos. Hay ministerios, por decirlo así, o sectores sociales que realmente necesitan un cambio. Salud, educación, o sea, hay mucho y se mantiene lo mismo como una manera de decir, no voy a irme, no voy a hacer lo que me están pidiendo. No es hacer lo que me están pidiendo, es hacer lo que se debe hacer. No, miren, aquí nadie está pegado con brujita a la silla y que en función de eso aquí nadie se va a mover. Nosotros algo sí hemos considerado con el presidente de la República es que se debe generar un punto de evaluación, sobre todo en materia de política social, para que la ciudadanía pueda justamente sentir ese cambio. Los cambios se tienen que dar, pero no podemos dejar de lado que hay procesos que se han venido llevando en la política que entorpecen esto mismo. Pero eso no es excusa para que no se generen los cambios en materia de muchas de las carteras de Estado que usted ha mencionado. Y sobre todo los cambios no necesariamente, y esta es una respuesta importante para la ciudadanía, tienen que ser a la cabeza de la cartera de Estado. Aquí hay muchos temas que se tienen que evaluar de cómo están ocurriendo en los cuadros medios y bajos para que realmente los espacios de representación de estas instituciones puedan tener un servicio más cercano al pueblo ecuatoriano. Porque cuando tenemos dentro de las zonales, por ejemplo, representantes que no están cumpliendo su labor, ellos tienen que dar un paso al costado y que en función de eso vengan hombres y mujeres que estén comprometidos con la ciudadanía para que esos perfiles puedan entrar allí y generar los cambios directos que la ciudadanía siente. Y créanme que dentro del proceso se ha venido llevando un debate y un diálogo muy importante. Muchos mencionaban que la gente cercana al presidente de la República era quien de alguna manera estaba envenenando el proceso del gobierno nacional. Al día de hoy, dentro de ese grupo cercano, ya no queda absolutamente nadie. Ya han venido incorporándose diferentes personas que permitan justamente cambiar la visión política. Sí, a veces cambian de cara y nombre, pero sigue siendo la misma tendencia, por decirlo así. Arquitecto, ¿cómo está la salud del presidente? Por favor. Bueno, el presidente de la República se encuentra en un proceso de recuperación, pero eso no implica que él no se mantiene conectado del quehacer político y la dinámica. Por ejemplo, el día de ayer hablamos nuevamente sobre la Asamblea Nacional, directamente él como presidente y en mi calidad de coordinador, para explicarle no solo ese proceso, sino también otros temas que en la Asamblea Nacional ocurren. Recordemos que la semana anterior archivamos, por ejemplo, una ley orgánica de educación superior, donde tiene que venir una contrapropuesta, porque aquí no es simplemente decir eso es malo y no va a haber una solución. Ya estamos trabajando en propuestas de reforma en el Popodeupo para poder garantizar recursos a las universidades, una nueva reforma que se presente en la Asamblea Nacional. Hay otros temas en materia de seguridad que la Asamblea Nacional debe resolver. Por ejemplo, el tema de cómo incorporar otros elementos base que se usan en
todo lo relativo a la generación de sustancias sujetas a fiscalización, que tiene que generarse reformas para que podamos combatir contra ello. Es decir, el trabajo no se ha detenido en ningún solo instante y el presidente de la República siempre está pendiente de las necesidades del país. Gracias, asambleísta Juan Fernando Flores, por su comparecencia en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día.